coloquio yo me voy a encargar de presentar a las dos compañeras que se van a encargar de esta charla coloquio, que son la compañera Silvia, es ella, la otra compañera es Eva María. Bueno, las dos son las que se van a encargar de darnos esta charla sobre educación emocional en la infancia como prevención de la violencia de género. Yo pienso que es un tema interesante y la pena pues es que no seamos capaces, y eso es la culpa nuestra, de hacer posible que venga más gente a nuestras reuniones. Pero bueno, poco a poco seguiremos haciendo el esfuerzo necesario para que acuda la gente. A mí me parece que este es un tema muy importante, que esta sociedad sigue siendo una sociedad machista, por desgracia, una sociedad que sigue ejerciendo esa violencia contra las mujeres fundamentalmente, y que esto tiene efectos secundarios y efectos graves, evidentemente. Y yo creo que sobre estas cosas es necesario que la sociedad se conciencie, que sea capaz de ver cuál es la situación, pero bueno, poquito a poco iremos haciendo esfuerzo en este sentido. Y yo pues no quiero enrollarme mucho más, sino simplemente os dejo ya en vuestras manos la palabra, y la intervención la hacéis como consideréis, primero una o otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a escucharnos, ¿no? Un martes a estas horas, con este frío. Parece que me apetece, ¿no? Muchas gracias por venir. Gracias, José Ramón, por invitarnos, por tenernos en cuenta, ¿no? Como profesionales para merecía la pena. esta semana. Muy bien. Bueno, os cuento un poquillo quién soy, ¿no? Yo soy Silvia, soy psicóloga penitenciaria. He estado trabajando, pues en Ocaña, en una prisión, segundos grados. Luego estoy trabajando en Alicante, en un CIS, como ahora estoy en Alcarnero, en el CIS también. En el CIS lo que son gente, con lo que estamos trabajando son gente que no ha llegado a entrar en prisión, ¿vale? Han cometido delitos, han sido delitos inferiores a 2 años, primeros delitos, se les ha suspendido la condena, pero tienen la obligación de venir a verme, tienen la obligación de hacer una terapia, ¿vale? Por eso con el grueso de la gente con la que trabajamos ahora mismo es violencia de género. Dentro, en prisión con segundos grados, también he trabajado el tema de violencia de género, y siempre, tanto dentro como fuera, se aplica un programa que ya viene establecido desde el Ministerio del Interior, en el que se trabaja una serie de aspectos con ellos. Se hace grupal, 14, 15 personas a la vez, y vas trabajando a lo largo de una serie de meses. En Interior, cuando hice el programa, duró como 1 año y medio. Ahora que estamos con suspensión de condena, el programa dura 9 meses. Es más cortito. Las cosas nos tienen como muy pautadas las sesiones que tenemos que dar, pero bueno, de momento se ve que al menos cuando se hacen los análisis de reincidencia y demás, de algo está sirviendo hacerles reflexionar o que tengan ese espacio de pensar en lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, en qué se ha podido fallar, porque lo que asumimos es que la conducta humana pues se puede ir cambiando, se puede modificar, es decir, no nacieron maltratadores. Señora, ¿tiene usted un maltratador? Venga, para su casa, no, hombre. Eso ha tenido una evolución cuando eran niños, una serie de aprendizajes, ¿no? Que se han hecho o que no se han hecho. Y cuando llegan a trabajar conmigo, pues empezamos un poco a reflexionar en todo eso. El programa, para que más o menos sepáis en qué consiste, porque sepáis qué es lo que hacemos con ellos, ¿no? Parece que ya está el proceso hecho. La víctima, si tenemos suerte, ha denunciado ella, o ha denunciado a la familia, o les han pillado en policía, o los vecinos, o lo que sea, se ha hecho la denuncia, la policía ha hecho su trabajo también, les ha detenido, el juez les ha juzgado y ahora llegan a nosotros. ¿Ahora qué hacemos con ellos? Bueno, pues cuando llegan las primeras sesiones, sobre todo es una pequeña motivación. Tener en cuenta que ellos cuando vienen, en un porcentaje, yo que sé, el 90, el 95, altísimo, se sienten injustamente condenados. Directamente ellos consideran que no han hecho nada malo, que todo ha ido bien, que la culpable es o la víctima, o como decías antes, la madre de la víctima que ha denunciado, el vecino, el policía, cualquiera, excepto ellos. Entonces al principio un poco les tienes que colocar y darles una motivación, un porqué. A ver, aparte de venir aquí a verme porque lo manda el juez, ¿qué podemos sacar de esto? Tenéis que estar conmigo 6 meses. Vamos a ver de qué forma esto sirve de algo, no es tiempo perdido, ¿no? Entonces las primeras sesiones son un poco para que aterricen, echen sapos y culebras del sistema judicial, de la ley, de las mujeres, y ya nos empezamos un poquito a trabajar. Una de las primeras cosas que nosotros trabajamos con ellos es la relajación. Que ellos aprendan a controlar pues ese aspecto más fisiológico de las emociones.
se aprenden a relajar, a tranquilizar, porque en muchas ocasiones no saben, ellos se desfogan y ya cuando llevan una acumulación enorme estallan y no se dan cuenta de que se puede empezar un poquito antes. Entonces primero aprenden a relajarse, unas diferentes técnicas, a respirar. Parece que al principio además como no entramos en nada relacionado con violencia de género, lo asumen y entran bien por ahí. Una vez que hemos visto la relajación, empezamos a trabajar las emociones. Es curioso, ellos, cuando tú le pides que te nombren emociones, decirme emociones, las vas escribiendo, te dicen 3, 4, casi todo es de valencia negativa. No son capaces de identificar sus propias emociones en muchos casos. Y como mucho identifican el enfado, la tristeza y el miedo y la alegría y poco más. Es que no han hecho un aprendizaje emocional. No te saben decir. Si ellos no saben identificar sus emociones, las confunden. No solo cuesta tampoco de expresarlas. Entonces, claro que acumulan. Empezamos a trabajar un poquito eso. La relación que tiene entre los pensamientos, las emociones y las conductas. Que se den cuenta de que sus emociones no dependen de una situación. No se pueden enfadar porque su pareja les haya dicho X. No se enfadan por eso, se enfadan por lo que ellos piensan acerca de lo que le ha dicho su pareja. Ellos pueden controlar sus pensamientos, por tanto pueden controlar las emociones. Empiezas a explicarles un poco cómo funcionan, de qué forma han tenido o han vivido esas emociones hasta ahora y de qué manera, bueno, pues las pueden vivir a partir de ahora, que intenten identificar las expresiones emocionales en su pareja. Si no identifican una expresión de miedo, ¿por qué van a parar su conducta? Si a lo mejor la están confundiendo con que la están retando. Ellos continúan, avanzan. Entonces, una de las primeras cosas por las que empezamos es eso, ¿no? Que ellos entiendan, bueno, qué son las emociones, que tienen que tener emociones porque todas las tenemos que sentir y se van a seguir enfadando toda la vida y se van a seguir sintiendo mal, pero que las emociones no pueden ser extremas. No puede ser ni ausencia de una emoción ni tampoco esa exacerbación, ese estallido de ira. Todo eso se puede controlar y deben de aprender a hacerlo. Una vez que ya pasamos ese primer módulo, ¿no?, más emocional, empezamos a trabajar distorsiones cognitivas. Muchos de ellos tienen creencias irracionales. Si él piensa o tiene en la cabeza, pues yo que sé, que porque su pareja no coja el teléfono quiere decir que le está poniendo los cuernos, cuando llega su pareja está subiéndose por las paredes. Se la lía, pero parda. ¿Qué problema ha habido? ¿Que tu pareja no te ha cogido el teléfono? ¿O qué has pensado tú cuando no te coge el teléfono? ¿Dónde está el problema? ¿Sobre qué puedes actuar? ¿Tú puedes intervenir sobre que tu pareja no te coja el teléfono? ¿O puedes intervenir sobre lo que piensas tú acerca de ese asunto, ¿no? Les intentas enseñar a que identifiquen qué pensamientos son los que le están generando ese tipo de emoción tan negativa. Que lo identifiquen y que lo intenten cambiar por uno racional, ¿vale? Empiezas un poco a debatir con ellos esa idea. Bueno, y cuando te enfadaste el día del delito, ¿qué es lo que pasaba por tu cabeza? Cuéntame. ¿Eso que piensas es cierto? ¿Necesariamente eso ha ocurrido así? ¿O es solamente tu creencia? ¿Vale? Entonces, bueno, ellos empiezan a darse cuenta de que lo que piensan tiene mucho peso. Y de que si ellos son capaces de controlar lo que piensan, a lo mejor no tienen por qué terminar, pues eso, haciendo daño a la persona a la que quieren o que supuestamente quieren. Entonces, bueno, hemos trabajado emociones, trabajamos los pensamientos. Luego, como ya llevamos unas cuantas sesiones, ya entramos en la asunción de responsabilidad. Muy rara vez ellos asumen la responsabilidad. Como os he dicho, culpan sobre todo a la víctima. La culpa es de ella. Ella me come la oreja y sabe que eso a mí me pone muy nervioso y claro, es que al final le tengo que pegar un grito porque es que si no, esta mujer... Bueno, ¿quién tiene la responsabilidad del grito? ¿Tú o tu pareja que dices que te come la oreja? Tendrás que asumir, si tú asumes los errores que tú estás cometiendo, independientemente de los que cometa ella, porque me imagino que cometerá como todo el mundo, pero tendrás que asumir los tuyos. Una vez que empecemos a ver qué errores estás cometiendo tú, podemos empezar a cambiarlos, podemos intervenir sobre eso. Más o menos ahí empiezas a abordar el tema del delito con los hechos probados, con la sentencia, trabajas con él, bueno, qué pasó esa tarde, qué no pasó ese día, o a lo largo de la relación, porque esto es un día que justo te pillaron, que justo te denuncio, pero antes, ¿qué pasó? ¿Había habido también gritos antes? ¿Había habido insultos? Lo empiezas a trabajar con ellos, empiezan a reflexionar un poco los que quieren, no todos evidentemente, pero los que quieren sí. Después empezamos con el módulo de empatía. No se ponen casi nunca en el lugar de la otra persona. Son muy egocéntricos, sus emociones, sus necesidades, y no se ponen en lo que necesita su pareja, si su pareja era feliz o no era feliz con ellos, no se lo han ni planteado. Sí, digo yo que sí, estaba conmigo, ¿no? Bueno, a lo mejor no. ¿Habías hablado alguna vez con ella de cómo se sentía?
de si había que hacer algún cambio, de si estaba bien, de si estaba mal. ¿Te lo había contado y te habías escuchado o le habías dado poca importancia o poca validez a sus emociones? Entonces, que se pongan en el lugar de la otra persona. Además, en este módulo hay una dinámica particularmente fuerte para ellos, que es pedirle que le escriban una carta como si fueran ellas. Se tienen que poner tanto en su piel que tienen que escribirse a ellos mismos. ¿Qué crees que te diría tu mujer, ahora mismo, o tu exmujer, de cómo lo ha pasado contigo a lo largo de estos 10, 15 o un año? ¿Qué te contaría? En muchas ocasiones ahí se empiezan a dar cuenta, ¿no?, de que a lo mejor no era todo tan bonito como ellos pensaban, o no estaban ellas tan a gusto con ellos, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a verlo. Después pasamos a la violencia física. Muchos tienen agresiones físicas, otros muchos psicológicas. Pero incluso en suspensiones de condena, que no llegan a pisar la cárcel en ningún momento, hay agresiones físicas. Un bofetón, una patada. No suelen ser tampoco palizones, porque ahí sí que entrarían en prisión, pero no puedes minimizar un bofetón. Porque el bofetón, cuando aparece, que ellos es lo que lo minimizan, es porque antes había otro proceso. No creo que a tu novia a los 2 días le des un bofetón y continúe contigo. Entonces, vamos a ver esa violencia física que has ejercido, qué consecuencias ha tenido en la otra persona. ¿Por qué en ese momento tú te desinhibes tanto que golpeas? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo puedes controlar esa ira? Muchos de ellos te dicen que se arrepienten en el mismo momento que le han dado el golpe. ¿Pero de qué me sirve ahí? Vamos antes. Te tendrás que aprender a controlar. Además, muchas veces ellos mismos te dicen que no solamente... Porque tenemos la percepción de que la persona que sufre violencia de género es el vecino perfecto, que no ha tenido ningún problema, pero cuando nos los encontramos resulta que tienen otros delitos que tienen también que ver con el control de impulsos. Que es que ves que te está cumpliendo una TBC porque hubo desobediencia al policía, o que se ha metido, pues no, cuando era joven, pues sí, me pegaba en el colegio, con la gente, he tenido problemas con los vecinos, porque, claro, ponen la música muy alta y no sé qué, y te das cuenta de que esa persona tiene un problema de control de impulsos. No sabe manejar su ira, estallan. Entonces les enseñas de qué forma pueden ellos controlar esa ira, de qué forma pueden evitar estallar. Una vez que ya pasamos ese módulo, empezamos el de violencia psicológica. La violencia psicológica es una violencia negada. La víctima muchas veces no se da cuenta de que la está sufriendo. El agresor muchas veces no se da cuenta de que la está ejerciendo. Y si se da cuenta, lo normaliza. Es normal que las parejas discutan alguna vez. Es normal, le he llamado tonta, pero que tampoco es para tanto, que eso lo hace todo el mundo. Si ella a mí también me lo dice. Bueno, sí, es verdad, vale, pero no. La violencia psicológica está ahí. Y probablemente está ahí desde mucho antes que ese bofetón del que os hablaba antes. Se tienen que dar cuenta de que esa violencia psicológica es dañina para la víctima y para ellos mismos. De que una relación de pareja no se puede faltar el respeto de esa forma. No es normal. Por mucho que se empeñen en decir que es lo normal, no lo es. Les intentas hacer reflexionar, utilizas testimonios de víctimas que han sufrido esa violencia psicológica para que vuelvan a hacer ese proceso de empatía que dejamos un poco atrás antes. Empiezan a darse cuenta de que hay ciertas cosas o ciertos límites que no pueden pasar y que no son normales. Y que si en futuras parejas los pasan, están volviendo a ejercer violencia psicológica y volviendo a los patrones antiguos, lo que hablaba antes contigo. Entonces, ahí mejor no pasarlo y que se den cuenta, sobre todo que lo identifiquen, porque muchas veces no lo identifican. Cuando terminamos por esto, hablamos de los niños. Los niños como víctimas de violencia de género al final. Yo nunca toqué a mi hijo, pero él te vio pegar a su madre. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? ¿Qué secuelas tiene? ¿Qué efectos tiene sobre su vida, sus emociones, sus necesidades? ¿Cómo os habéis comportado ahora que estáis divorciados o con el alejamiento? ¿Cómo gestionáis el tema de los hijos? Porque ellos les siguen viendo, evidentemente, pero ¿qué hablas de su madre cuando estás con él? ¿Cómo se siente tu hijo cuando está contigo? ¿Te habla de su madre o te intenta no contar nada para que tú no le digas nada? Se tienen que dar cuenta de que la violencia, incluso aunque no se ejerza sobre los niños, que en muchos casos también se ejerce, no es gratuita, no sale gratis, a los niños les afecta. Se tiene que reflexionar que no puede ser ese modelo para esos niños y que además les está afectando. Y por último ya lo que trabajamos son ideas de género. ¿Vale? Pues el rol de la mujer, el rol del hombre, las ideas que tienen ellos sobre cómo tiene que comportarse una mujer o ser una mujer. ¿Cómo era su mujer en casa? ¿Qué roles asumía? La casa, los niños, trabajaba, no trabajaba. Él cómo valoraba el trabajo de su mujer.
positivo, como negativo, como necesario, pero bueno, si yo ganara más, pues ella no tendría que trabajar. Entonces, son cosas que se tienen también que plantear, porque una vez que cometen ese delito, luego tiene una vida, y va a haber otras mujeres en su vida, y tienen que llevarla de otra forma. Y luego ya por último, de forma individual, trabajo en prevención de recaídas, ver su caso particular, que ellos detecten cuáles son sus conductas problemas y para que no la vuelvan a ejercer. Y lo que yo me planteo, y de aquí viene un poco esta ponencia, es que todo esto que yo os he contado, ¿cuándo se podía haber enseñado? ¿Cuándo? Esto es educación emocional. ¿Por qué no saben distinguir más de 3 emociones esta gente? ¿Por qué son tantos? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos en el plano emocional? Porque todos los agresores que pasan por las sesiones, casi todos están de acuerdo en una cosa, y es que esto no lo conocían. ¿De qué manera podemos prevenir la violencia de género? Si a los penados que ya la han cometido estamos dando la educación emocional, no cae de cajón que deberíamos dar una buena educación emocional a nuestros niños y nuestras niñas. Porque yo no he trabajado nunca con víctimas, pero me juego el cuello, yo creo que no lo pierdo, a que muchos de estos puntos también se trabajan con ellas. Yo no sé, ¿alguno de vosotros ha trabajado con víctimas de violencia de género? ¿Ninguno? Trabajar con víctimas también es un aspecto que nosotros echamos mucho de menos, porque es verdad que el castigo viene de la prisión, la pena de prisión, hacemos el castigo, entonces pues nosotras muchas veces hablamos y decimos, ¿y las víctimas? Vale, a ellos le han castigado y encima están haciendo un programa que qué bien, ¿no? Que por lo menos tengan un aprendizaje. ¿Y la víctima? Se ha quedado solamente con ese reconocimiento de a lo mejor de que a esta persona le hayan echado una pena de prisión, pero cuando una víctima es considerada víctima de violencia de género, ¿qué pasa en los juzgados? ¿Quién trabaja con ellos? ¿Quién? Es una cosa que nosotros vemos, hay un vacío totalmente, es decir, a quien se le ha condenado como agresor en materia de violencia de género está recibiendo un programa que qué bien, bueno, pues qué bien, pero sí que encontramos ese gran vacío que nosotros muchas veces lo decimos, decir, ¿y la víctima? Ella ha salido del juicio, vale, a él le han impuesto 6 meses y un día de prisión, 1 año, 3 meses, da lo mismo, pero ella se va a su casa sintiendo lo mismo y posiblemente le vuelva a pasar. Porque lo que decimos de la educación emocional, alguien a ella le ha enseñado esas habilidades sociales para saber enfrentarse a estas situaciones. ¿Normaliza ella también las conductas de violencia psicológica? Sí. Muchas veces se culpa a ella misma porque estamos diciendo que él las culpa, pero se culpa a ella misma. No, sí, mañana llegó antes. He estado con mujeres, pero en el primer momento, cuando ellas se acercan a las asociaciones porque tienen un problema, sí. Ellas sí te cuentan la situación en la que están y están perdidas porque se sienten muy atrapadas por lo que ellos hacen. Entonces, tienen la inseguridad por el suelo, ellas son incapaces de dar los primeros pasos, o sea, necesitan a alguien que las ayude a salir. Yo en ese caso sí las conozco. Después de que ellos están condenados o así, sí que se intenta que vayan a la asistencia social para que les pongan contacto con alguien, porque de verdad queda una persona destruida, o sea, y sí que es verdad que ellas tampoco manejan ese... Claro, pero fíjate, en el caso ellas han dado el primer paso, pero es que en los juicios ni siquiera hay alguien que en ese momento les apoye y haga un seguimiento y un asesoramiento, es decir, una vez que hay un juicio, de decir de todo este proceso. Él ha sido condenado y se acaba la historia, es decir, también nosotras muchas veces pensamos que cuando se da lo de la violencia de género, como tiene que haber ahí, es decir, que tiene que encajar 2 piezas entre la víctima y el maltratador. Entonces, claro, ella también necesita ese aprendizaje emocional, reconstruirse, reconciliarse, que también es lo que vamos a tratar luego cuando lo veamos. No, pero hay un vacío tremendo, es decir, por un lado se pretende, digamos, educar, que es lo que estáis haciendo vosotras, a los maltratadores, pero sin embargo a la maltratada no es consciente, porque tú decías antes, no es consciente a veces ni de que es maltratada, y por lo tanto si no se la educa y no se la prepara, difícilmente va a superar la situación, y puede que a lo mejor se separe de ese maltratador, pero puede venir otro mañana que le haga exactamente lo mismo
y no sean conscientes de que lo que están viviendo. Pero porque también desde los entornos de la violencia de género nos cuesta mucho aceptar que la víctima también tiene carencias de herramientas. Claro, porque hay un vacío, Porque parece que le estamos culpando. hay un vacío Y no. legal, que hay un vacío que la administración no aborda ese problema. Claro. Y las asociaciones no tienen capacidad para abordar ese problema. Es decir, que yo pienso que las asociaciones sí son conscientes de esa situación. El problema es cómo abordarlo, es decir, qué capacidad hay para conseguir atraer a esas personas hacia cursillos, etcétera. Es muy difícil, ¿eh? Pues claro, nosotros lo que sí planteamos desde el mismo momento que esa persona ha sido denunciada, ¿no? Y además es que lo que tú dices, a veces se acercan a las asociaciones, pero que nosotros tenemos muchísimos casos en que no es ni siquiera la víctima la que denuncia, ojo. Ya, O sea que luego las denuncias en materia de violencia de género no se pueden quitar y el procedimiento sigue su curso. Es decir, en el momento que hay un juicio, que una persona es condenada tanto para el maltratador como para la víctima, debe haber un tratamiento, como se le quiera denominar, para ambos dos. Para el maltratador, que esto suponga las dos cosas, es decir, que es una pena de prisión y que esto lo tienes que hacer, y para ella para que suponga un nuevo aprendizaje, es decir, también ellas se quedan también, pues siempre han dependido de esa persona, ahora tienen una orden de alejamiento, la familia encima, con niños menores, es decir, se sienten culpables totalmente. Y además es que en muchos casos, de hecho, como nosotros pasa bastante tiempo desde que le juzgan hasta que vienen, hay casos en los que ya cuando vienen a terapia ha cesado su orden de alejamiento y es que están conviviendo con la víctima. Claro, es que han vuelto. Ha habido un orden de alejamiento de 2 años, probablemente la han incumplido con casi total seguridad. Ahora ya ha pasado y seguimos juntos. No, es que ahora tenemos un hijo. Sí, es que ellas suelen ser muy dependientes. O sea que cuando vienen la primera vez siempre piden ayuda, pero nunca piensan en dejarle. O sea, van porque la gente les dice que no pueden continuar así, por los niños, porque me ha dicho una vecina que a lo mejor le podéis ayudar, pero ellas en ningún momento incluso no quieren dejar la relación. Y es porque tienen una dependencia tremenda. Claro, eso es lo que decimos. Pero eso podemos trabajarlo. Eso se puede. Claro. Si tenemos la oportunidad de hacerlo. Con los agresores ahora estamos teniendo la oportunidad, pero con las víctimas no. No podemos acceder, yo no puedo tratar a ninguna víctima. Es que si te encuentras cosas... Sí, que habría que meter en el programa a los dos. Sí, pero es decir, habría que trabajar con ambos. No creo que haya que trabajar ni siquiera juntos, porque No, el programa no cada digo uno, juntos. pero desde luego que sí que dando un apoyo a cada uno el que necesita. Yo no digo juntos, digo meterlo en un Sí, programa. sí, sí. Sí, una vez que ha habido una Claro. sentencia que una persona es considerada víctima de la violencia de género, Claro. en ese mismo momento tendría que existir los mecanismos para que esa mujer tenga el soporte necesario, pues, para aprender lo que hemos dicho, es decir, para que su autoestima vuelva a aparecer, para que esto no vuelva a pasar, y se puede hacer y ellos lo necesitan, pero tiene que ser en el mismo momento en el que esta persona es considerada víctima de violencia de género. Entonces, lo mismo que existe para el maltratador, se debería establecer esa cuestión para la víctima. Y creo que es algo muy importante que se debería tener en cuenta. Es así. Habrá que tenerlo en cuenta los programas de los partidos políticos a la hora de la... Claro, es decir, pues que lo tengáis en cuenta.